Bien, muy buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a esta segunda jornada de nuestro primer Congreso de Educación Musical y Musicología, Diálogo Interdisciplinar. En esta segunda jornada tenemos el placer de poder dar inicio a, a lo que es la segunda conferencia de este evento. El día de ayer fue un día intenso de trabajo, pero comenzamos con la conferencia de la académica Lina Barrientos Pacheco, que es una ex profesora de nuestro departamento. El día de hoy vamos a poder compartir el trabajo que ha deseado poder compartir con nosotros el día de hoy el académico de la Universidad de Humanismo Cristiano, Óscar Pino Moreno. Bien, bueno, yo le pedí hace un momento y ayer también su reseña para presentarle, pero él dice, no, prefiero presentarme yo algo más simple, sin tanta parafernalia quizás, ¿no, Óscar? Así es que sí, se respeta esa posición, así es que, bueno, esta conferencia está siendo transmitida también a través de Zoom. Se va a ir conectando más gente. Está siendo grabada también porque después va a ser alojada en el sitio de YouTube de la Facultad de Humanidades de nuestra institución, así es que va a ser también transmitida luego a través de esa plataforma. Entonces, también al terminar tu conferencia, podemos también a nivel del público presente tener algún tipo de interacción con el conferencista, algunos aportes, comentarios, consultas, también a través de quienes están conectados a través del Zoom. ¿Ah? Así es que vamos a estar atentos al chat, vamos a estar atentos a las preguntas de aquí, las que sí les pedimos que sean al final de la exposición. Y también no está de más recordarles el poder silenciar sus dispositivos móviles para no interrumpir. Recién estaba ensayando la banda ahí con temas navideños, ya no vamos a tener ese contexto sonoro. Bueno, y este es un lugar tranquilo de nuestro departamento, así que no va a haber problema. Así es que, Óscar, sin más, por favor. Bueno. Bien, muy buenos días entonces a todos ustedes. Les agradezco la asistencia. Sigo también con el agradecimiento de la invitación que me ha hecho la Universidad de La Serena y particularmente el profe Raúl Jorquera. Soy Óscar Pino, soy profe de música. Yo creo que son cosas importantes que diga, tal vez. Profe de música de la U de Conce, vivo en Santiago, trabajo en un colegio. En este momento estaría con un séptimo básico, pero afortunadamente ahí me dieron permiso para poder venir. Trabajo de séptimo básico a cuarto medio en un colegio en Santiago, en Luis Campino. También en la carrera de Pedagogía en Música en la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, también en Santiago. Ahí hago algunas asignaturas vinculadas al currículum y a la metodología. Toco en un grupo de música infantil que se llama Zapallo. En el grupo Zapallo yo soy el director musical de ese grupo y toco ahí desde el año 94. Y el grupo es más antiguo que eso todavía. Sí. Estamos por cumplir 40 años de vida el próximo año. Ese es el grupo Zapallo. Tengo la suerte de integrar ese grupo. Y particularmente lo que tiene que ver con esta presentación, ella tiene que ver con una tesis doctoral en estudios americanos que estoy realizando en el Instituto de Estudios Avanzados de la USACH, en el IDEA de la USACH. En ese doctorado en estudios americanos hay una mención en pensamiento y cultura. Entonces ahí los músicos, en fin, los artistas, de alguna manera tenemos en Santiago un nicho para estudiar, para perfeccionarnos en una gran gama de disciplinas poco tradicionales en realidad, dentro de la poca oferta académica que tenemos los profes de música, por ejemplo, para realizar estudios de posgrado dentro de
de nuestro país. Entonces, esta presentación tiene que ver con ese proyecto de tesis y particularmente lo de hoy tiene por título lo que ustedes están viendo en esta presentación. Les quiero hablar sobre el inicio de la educación musical en la educación pública en varios países latinoamericanos y tratar de conversar acerca de algunas características acerca de esto. Así que lo tengo ahí muy bien escrito para que lo podamos leer juntos. El objetivo de la exposición: dotar de algunos elementos para la reflexión referidos al inicio de la educación musical pública en varios países de Latinoamérica y a las características de sus respectivos currículos escolares. Es una investigación que yo creo que es una ampliación de lo que en algún momento realicé cuando estuve en un magíster en musicología en la Chile. Ahí en ese momento el tema de investigación era una historiografía de la educación musical en Chile. Entonces, de alguna manera, era natural que en algún instante pasáramos de una mirada un poco más local a una mirada un poco más continental. Entonces, ese esfuerzo tiene que ver con lo que yo les quiero presentar el día de hoy en relación a la educación musical en Latinoamérica. ¿Ok? Sigamos. Como este es un tema que no es muy, que es un poco ñoño en realidad, ¿sí? La historia de la educación musical. Eh, es un campo de estudio súper interesante para los que obviamente estamos metidos acá, pero no demasiado masivo y por lo tanto no demasiado desarrollado tampoco. Me parece interesante e importante además, casi como un deber ético, que yo les mencione algunos nombres de profes, de investigadores, investigadoras que han trabajado en este tema y sobre los cuales hay ya de alguna manera un acopio de material académico que es de fácil acceso y que permite que alguien que esté interesado en esta temática pueda entrar a conocer a través de sus respectivos trabajos. En algunos casos son artículos académicos y en otros casos son trabajos más complejos, más extensos, tipo libro. ¿Ok? Y cada uno de estos investigadores, obviamente, ha trabajado acerca de la historiografía de la educación musical en sus respectivos países, pero es importante que los conozcamos, ¿cierto? Entonces, mencionar a Sergio Figueiredo y Marisa Fonterrada de Brasil, a Paula Sánchez en Cuba, a Armando Sánchez Málaga en Perú, en Argentina hay algunos más, pero estos tres nombres me parece que son muy representativos. Bueno, la doctora Ana Lucía Frega, que es muy conocida, hizo un equipo de trabajo a finales de los 90 con Alicia de Couve y Claudia del Pino y sacaron varios artículos y capítulos de libros acerca de la historia de la educación musical en Argentina. Liliana Chacón en Costa Rica. Marta Barriga hizo un libro espectacular para el caso de Colombia. Y en el caso de Chile, la primera persona que de alguna manera estudia de manera más sistemática la historia de la educación musical a través del análisis del currículum en Chile fue la profe Ana Teresa Sepúlveda, que fue profesora de la UNCE en Santiago. Ahí ella hizo una tesis doctoral que es difícil encontrar porque no está digitalizada lamentablemente, pero es un material valioso y todos los que estamos interesados en el tema tenemos que hacer esa peregrinación obligatoria hasta la UNCE a tratar de que nos presten en la biblioteca el único ejemplar que tienen sobre esta tesis. Sin embargo, es un material muy interesante hecho en los 90 en Chile. Bueno, vamos al tema. Cuando menciono inicio de la educación musical en la educación pública, quiero marcar un matiz en el sentido de que estoy hablando del momento en el que en cada país latinoamericano la educación musical logra ser considerada una asignatura obligatoria en el currículum escolar, marcando la diferencia de otros momentos en los que la asignatura no existía como tal dentro del sistema educativo, pero sin embargo sí existía en la sociedad todavía, porque, como ustedes comprenderán,
Este tipo de proceso no ocurre de una manera espontánea e instantánea, como un día no había nada y al día siguiente había música obligatoria para todo el país. Eso no ocurre. Siempre estos procesos son culminaciones o pequeños hitos de procesos que son más extensos y algunos de ellos que son de mucha mayor o de data anterior. Entonces, la educación musical en realidad sí existía antes de que fuera declarada asignatura obligatoria en cada uno de los países, pero existía en otras modalidades o con algunas consideraciones. Por ejemplo, no era obligatoria justamente, a veces no era escolar, sino que era más bien profesional. Bueno, ese tipo de procesos ocurrieron en todos los países y de alguna manera es conveniente tenerlo en cuenta justamente para comprender de que la educación musical en realidad, bueno, existió en la colonia, por cierto, y obviamente existió también mucho antes de la colonización. Es también importante decir que las culturas originarias, por cierto, también tenían prácticas musicales en las cuales existía la transmisión, la enseñanza y el aprendizaje de música. Eso es obvio. Sin embargo, en el caso de esta presentación, estamos tratando de pensar el hito que significa pasar desde esas prácticas que son más aisladas o asistemáticas a un momento clave, que es el momento en el que el Estado dice, bueno, a partir de ahora, este es el piso mínimo para que nosotros entendamos lo que significa ser ciudadano de este país. Y en ese momento, ciertos países, todos en algún instante dicen, ok, y dentro de esas características va a ser que tengamos música obligatoria en todo el país, ya sea en la instrucción primaria o en la secundaria. Entonces, ese momento, por ese hecho, porque de alguna manera trasunta una decisión del Estado a través de sus gobiernos de que la educación musical pase a ser un tipo de aprendizaje considerado mínimo, es un hito formal, por último, en el que yo quiero marcar esa diferencia. Entonces, estas 4 ideas que están proyectadas acá representan tipos de práctica previa a este momento, para que nosotros tengamos presente de que efectivamente en la mayoría de los países, por no decir en todos, se dieron este tipo de prácticas musicales previas a que la música fuera considerada obligatoria en sus respectivos países. En la mayoría de los países hubo congregaciones religiosas, como los jesuitas o los dominicos, que de alguna manera, como parte de su proyecto evangelizador, a través de sus escuelas parroquiales, de sus escuelas de primeras letras, como se llamaban, enseñaran música. Y esa música obviamente tenía que ver con la función que de alguna manera estas congregaciones estaban cumpliendo en países que estaban, o bueno, en estados, en países, en naciones que estaban en una construcción social todavía muy primaria. También había educación privada, no la educación privada que entendemos hoy. Educación privada en el sentido de colegios que eran fundados por particulares y que como parte de su proyecto educativo consideraban que tener música era, sobre todo para el caso de aquellos colegios que de alguna manera representaban ciertos intereses de clase, que tener música era justamente una marca de clase que los distinguía y los diferenciaba del resto de la sociedad. Y ahí ya tenemos una cierta característica que tiene que ver con diferenciaciones sociales y las prácticas musicales asociadas a esas diferenciaciones. Generalmente los colegios de élite, que eran estos colegios privados, consideraban que tener música, especialmente para los colegios femeninos, los colegios de niñas, era una marca de clase. Entonces, existía la música, pero no había una regulación sobre ello. Por lo tanto, cada uno tenía sus propios, digámoslo así, sus propios programas de estudio. En algunos casos era instrumento, generalmente piano o violín. En otros casos era canto, en fin. No había una regulación estatal que de alguna manera hiciera transversal este tipo de educación, ni tampoco era obligatoria, por lo tanto algunos colegios sí tenían y otros no tenían. Eso es la educación que podríamos llamar educación privada. También en la educación pública existían algunas prácticas musicales previas a que la música fuera declarada obligatoria. ¿Cuándo se daban este tipo de instancias? Cuando, por ejemplo, a veces había un colegio público que era a su vez internado, y por ser internado, los chicos pasaban obviamente la semana completa en ese tipo de establecimientos, entonces a veces se daba
que se determinaba algún tipo de actividad musical, ya sea a primeras horas de la mañana o al terminar la tarde, cuando terminaban las asignaturas importantes, entre comillas, para que los chicos y las chicas tuvieran algo de recreación y algo de vida comunitaria dentro de este espacio en el que convivían a veces la semana completa. En ese momento también, o ese tipo de prácticas, eran prácticas musicales, había aprendizaje y enseñanza, pero no había tampoco una sistematización curricular que se tradujera en algún tipo de programa de estudio ni nada por el estilo. Eran prácticas aisladas que tenían más bien la característica de ser definidas por los directores o directoras de estos colegios. Y por último también había un tipo de educación que ustedes seguramente conocen, que es la educación normalista, las escuelas normales, que eran las escuelas públicas también, en las que se formaban los que iban a ser los futuros profesores de lo que hoy sería la educación básica. En ese momento se llamaban preceptores o preceptoras. Entonces eran chicos que entraban como en la educación técnica, hoy día entraban, no sé, a los 12 años, salían a los 17 o 18, formados como preceptores, y ellos tenían un tipo de educación preprofesional. En ese tipo de escuelas, en algunos países había también algunas actividades musicales generalmente ligadas al canto llano, o sea, al canto de origen religioso, que de alguna manera era también una herencia de esta articulación entre iglesia y Estado. Y de alguna manera este resabio hacía que el canto llano, con toda su carga formadora, también estuviera presente en este tipo de educación. Estamos hablando primera mitad del siglo XIX. Entonces, estos cuatro tipos de prácticas eran prácticas comunes, pero aisladas, que ocurrían en los países latinoamericanos. Sigamos, Raúl. Como ejemplo de lo que les menciono, ustedes conmigo esta diapo, en la parte izquierda está la imagen de un programa de un colegio en Perú, el Colegio Nuestra Señora de Guadalupe. Esta es una imagen de un folleto de 1842. En este folleto, el colegio está declarando cuáles son las materias sobre las cuales se les va a examinar a los estudiantes al final de ese año. Este es un colegio que hoy día sería considerado un colegio privado. Entonces, este es un ejemplo de cómo se entendía la formación musical en este tipo de instituciones, 1842 en Perú, por ejemplo. Entonces, yendo directamente a la parte de música, se declara que esas son las materias que se van a examinar al final de ese año para los estudiantes peruanos en la época. De la pauta, de las llaves, de la gama, de las notas y de su valor, de los sostenidos, bemoles y becuadros, de los tiempos, de las escalas, de la medida del tiempo, de los tonos, de los signos musicales, pausa calderón, apoyatura, repetición, da capo, doble barra, trino, mordente, ligadura, staccato, crescendo y diminuendo. Después de haber satisfecho a las preguntas que preceden, los primeros 23 alumnos de la primera clase, en prueba de la práctica adquirida en la música vocal, cantarán a toda orquesta los 3 coros siguientes, y ahí hay, bueno, 3 fragmentos de una ópera de Bellini que se llama La Sonámbula. Está la introducción y 2 coros. Entonces, ese era el listado de materias y de obras que estaban declarados para ser evaluados al final de año en este colegio peruano en 1842. Para que ustedes tengan más o menos una idea de cómo se entendía la formación musical en este tipo de educación privada previo a que en Perú se declarara la música como asignatura obligatoria. Que en este caso particular, en el caso de Perú, fue, por lo menos según los documentos, en el mismo año. O sea, convivieron en el mismo año este tipo de currículum musical que ustedes yo creo que se dan cuenta que es bastante especializado, tratándose todavía de educación escolar en comparación a lo que iba a ser la educación pública. Si ustedes logran comparar un currículum con el otro, hay una diferencia notable. Avancemos. Bueno, habiendo hablado un poquitito de lo que pasó previo a que la asignatura fuera comenzada a declarar como obligatoria en la mayoría de los países latinoamericanos, vamos al tiro a tratar de
de alguna manera poner algunos acentos en aquellas características que son más importantes o más transversales, más bien. ¿Cuáles son las principales características del proceso de inicio de la educación musical en Latinoamérica? O sea, en la mayoría de los países, ¿cuáles son las ideas principales o las que más se repiten acerca de los procesos de instalación? Raúl, por favor. Y aquí están las dos ideas principales para que ustedes tengan una idea de qué es lo que pasó en la mayoría de estos países. Primero, los procesos de instalación se caracterizan por tener una muy lenta instalación. Ya les voy a explicar esta idea. Y por otro lado, una cuestión que me parece súper importante es que también nos demos cuenta que de una manera absolutamente transversal, todo el currículum musical en la educación pública estaba centrado principalmente en el canto. Avancemos. Bueno, y aquí hay un cuadro que muestra, hay, bueno, 10 países, en fin, sobre los cuales existe documentación y que nos permite tener esta visualización para de alguna manera constatar estas ideas que les comentaba recién. Cuando me refiero a una lenta instalación, me refiero a dos ideas principales. Primero, permítanme indicarles, están ordenados en orden cronológico, entonces, del primer país hasta el momento que tenemos documentación acerca de fecha de inicio de la educación musical en la educación pública, recuerden que esa es la idea, en la educación pública, como asignatura obligatoria, o sea, como declaración de obligatoriedad nacional, es en Perú justamente en 1842, Brasil 1854, en Chile 1883 en la instrucción primaria, 1893 en la instrucción secundaria, Argentina 1884, Costa Rica 1890, Colombia 1894, Bolivia 1909, tanto para la primaria como para la secundaria, en Venezuela 1912, Nicaragua 1938 y en Cuba en 1938. Entonces, el primero por ahí arriba hasta el momento 1842 y el segundo 1938. Son casi 100 años. Entonces, lenta instalación. Por un lado significa de que este proceso no fue un proceso homogéneo, sino que fue absolutamente disperso y demoró por lo menos, porque obviamente los datos pueden cambiar y ampliarse aún más, pero por lo menos hasta la fecha en aproximadamente 100 años entre los primeros y los últimos países. En Brasil se llamaba nociones de música y ejercicio de canto, en la secundaria se llamaba música, en Chile en primaria se llamó música vocal, en la secundaria se llamó canto y gimnasia, en Argentina se llamó música vocal, en Costa Rica, Colombia y en Bolivia primaria se llamó canto, en la secundaria música y canto, en Venezuela cantos escolares y también se llamó rudimentos de música, en Cuba se llamó canto. Avancemos. Pero cuando me refiero a lenta instalación, no me refiero solamente a que a que existe esta dispersión como de 100 años, sino que también me refiero a esto, a que si analizamos los países un poquitito más en detalle, para cada uno de estos 10 países, aparte de, aquí está la fecha que leímos recién, aquí está la fecha en la que se inició la música o se declaró la música como asignatura obligatoria. Pero antes de eso, que son las fechas que aparecen más acá a la izquierda, todavía ya existía sistema educativo en estos países y existían cosas importantes como declaraciones que hicieron que de alguna manera comenzara a desarrollarse en propiedad el sistema educativo de cada país. Y si ustedes se dan cuenta, siempre hay una diferencia entre estas fechas. Por ejemplo, 1823, en la que se declara la Constitución Nacional en el Perú y dentro de esa Constitución se declara, por ejemplo, que la educación iba a ser gratuita, en fin, no sé qué. Bueno, hay una diferencia entre las fechas de la izquierda con las de la derecha. Lo que quiero decir es que nunca la música fue declarada obligatoria en el primer acto de instalación del sistema educativo. Siempre hubo una brecha entre esas fechas importantes. Por ejemplo, cuando en Costa Rica
se promulga el reglamento orgánico del Consejo de Instrucción Pública, había lenguaje, matemática, en fin, lo típico, y la música aparece como 50 años después. A eso me refiero. O sea, nunca la música fue considerada como parte del primer grupo de asignaturas cuando los países instalaron sus sistemas educativos. Siempre la música fue producto de una discusión posterior. Nunca fue considerada desde el principio como asignatura mínima. Y eso indica de que de alguna manera en cada una de estas sociedades se vivió un proceso de discusión acerca de qué tan bueno o qué tan malo o qué función tenía que cumplir la música dentro de este sistema educativo en formación. Y cuando las condiciones en cada país determinaron de que efectivamente la música podía cumplir un rol X, que según lo que yo les quiero plantear es un rol principalmente civilizatorio, ahí es donde de alguna manera se permitió que esta asignatura entrara al currículum, no antes. A algunas asignaturas que fueron declaradas como importantes y obligatorias desde el principio, música nunca lo fue. Siempre hubo diferencias, como ustedes se dan cuenta, de 30, 40 o 50 años entre el momento en el que de alguna manera se produce un hito importante educativo en los países y cuando finalmente la música entra al currículum escolar. Por ejemplo, en Nicaragua, en 1877, se declara el Reglamento de Instrucción Primaria. Aquí, en ese año, aparecen todas las asignaturas que iban a ser obligatorias en ese país, y recién en 1938 la música aparece como asignatura obligatoria. ¿Se dan cuenta? Entonces, podemos, por lo tanto, deducir de que el camino que recorrió la música como asignatura en cada uno de los países fue complejo, fue heterogéneo. Hubo muchos factores que tuvieron que ver con el hecho de que la música fuera considerada una asignatura obligatoria. En algunos casos tiene que ver con la influencia de los educadores alemanes en los distintos países. Ustedes saben que a finales del siglo XIX de alguna manera cambia el paradigma educativo desde este embrujo francés que había en las primeras décadas hasta, no sé, hasta 1870, en fin, en la mayoría de los países latinoamericanos sobre el modelo de educación francesa, cambia a este otro embrujo, el embrujo alemán, que hizo que muchos educadores o pedagogos fueran contratados por sus diferentes gobiernos para venir a países latinoamericanos a trabajar, a dirigir instituciones, sobre todo a formar profesores, profesoras, y como parte de esta manera de entender la educación alemana, muchas veces la música tuvo entrada en los colegios o en la educación producto de esta influencia. Sin ir más lejos, en el caso de Chile, la llegada de pedagogos alemanes está íntimamente ligada a la dirección y a la fundación del Instituto Pedagógico que hoy día es la UNCE, la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. Y de hecho los primeros programas, cuando existieron primeros programas de alguna manera con un mayor nivel de detalle en cada uno de estos países, fueron realizados por profes alemanes. Sigamos. Bueno, habiendo hablado un poquitito ya acerca de este inicio, que ustedes ya se dieron cuenta que básicamente cubre la segunda mitad del siglo XIX y la primera mitad o las primeras 3 décadas del siglo XX, pasemos ahora a esta segunda parte que tiene que ver con cuáles son las características, una vez que la música ya está instalada en estos países, cuáles son las características que tienen los distintos currículum en esa época. Entonces, la propuesta es que la principal característica que tiene el currículum musical es que se basa en un enfoque estético moralizante. Enfoque estético moralizante que, como ustedes se dan cuenta, intenta exponer una doble dimensión como marca central de este currículum. Por un lado, un concepto que tiene que ver con cómo se entendía la música, y desde ahí se desprende esta mirada acerca de una concepción estética que de alguna forma es herencia de la Ilustración, de entender la música como arte en el sentido de Rousseau.
el arte de organizar los sonidos, definición del diccionario justamente de Rousseau. Y a partir de ahí, lo que más tarde sería conocido como el sistema de las bellas artes, o sea, la música como un arte dentro de este sistema, que separa el arte de la artesanía, en fin. Pero por otro lado, esta visión de la música como arte, además se cruza con esta función moralizadora o civilizatoria, que fue el rol principal que intentaba cubrir la música en la mayoría de los países en los cuales fue decretada como asignatura escolar. Las características principales de este enfoque estético moralizante son las que están en esta columna de la izquierda. O sea, eran una visión acerca de la música dentro de la escolaridad que tiene sesgos nacionalistas por un lado, eurocéntrico por otro, patriarcal y civilizatorio. Para no aburrirlos con un marco teórico que seguramente ustedes pueden conocer, hay anotado algunos autores desde los cuales se han extraído algunas categorías para definir cada uno de estos conceptos. Chakrabarty, en el caso del nacionalismo, en fin, autor sobre estudios subalternos, etc. El tema es que a partir de estas definiciones se han establecido ciertas marcas que son las que aparecen en la columna de la derecha. Que si nosotros encontramos estas marcas dentro de los currículums escolares, podríamos deducir de que estos currículums obedecen a esas características. O sea, si en algún tipo de documento oficial aparece como función declarada de la asignatura, por ejemplo, el tema nacionalista o patriótico, o a través de los repertorios, el uso de himnos, la estética musical, por ejemplo, vinculada a la música marcial, y las letras que hablen acerca de patria, bandera, héroes, sacrificio, guerra, en fin, entonces de alguna manera estamos en presencia de un sesgo que tiene esa característica. Y así, en el caso del eurocentrismo, si es que el discurso representativo de la música forma parte de lo que se conoce como el sistema de las bellas artes, o sea, la música dentro de este sistema que ustedes saben que de alguna forma se ha caracterizado como excluyente en comparación a las artes populares. También si es que solamente existe un reconocimiento a un solo tipo de sistema musical, que es el sistema tonal de herencia europea, así como a las formas, a los repertorios, a los instrumentos y a los autores de ese continente. Y por último, si es que en los programas o en los decretos o en el discurso musical de la época existe omisión de repertorios populares, mestizos o indígenas. Lo mismo con el caso de la marca patriarcal. Si es que en los programas o en la práctica musical curricular o escolar se aprecia segregación por género e invisibilización del potencial femenino. Y en el caso de lo civilizatorio, principalmente a través de las letras de las canciones. Entonces, de alguna manera, lo que sería interesante es ir en la búsqueda de estas marcas para poder constatar si efectivamente esas características son características que nosotros podamos vincular al currículum musical de la época. Ahora, habrá que decir de que en realidad, si ustedes seguramente conocen estudios acerca de la educación de la época en general, no de la música, sino que en general, van a descubrir de que existe bastante consenso, de que la educación de la época era efectivamente nacionalista, eurocéntrica, patriarcal y civilizatoria. El caso es que ahora lo estamos conversando de manera más específica, vinculado a nuestra asignatura, y a buscar en nuestra asignatura a aquellas constataciones que permiten de alguna manera corroborar esta hipótesis. El tema es que para tratar de densificar o de complejizar estas categorías, les quiero recordar o presentar el concepto de colonialismo interno propuesto por el antropólogo mexicano Pablo González Casanova. Porque este concepto de alguna manera agrupa y engloba a aquellas características que anteriormente habíamos desglosado para este currículum escolar.
El colonialismo interno corresponde a una estructura de relaciones sociales de dominio entre grupos culturales heterogéneos, que ocurre al interior de los países, y de ahí su nombre, ¿cierto? Ocurre al interior de los países, y que desde su heterogeneidad liga a ciertos grupos con una condición de grupos dominantes y a otros grupos como dominados. Entonces, me parece importante este concepto porque de alguna manera traslada la vivencia del colonialismo no al colonialismo geopolítico del cual los países latinoamericanos se liberaron, sino que en el fondo a la permanencia de una forma de pensar que de alguna manera otro grupo de intelectuales muy reconocido ha llamado colonialidad. Estoy hablando del grupo Colonialidad, Modernidad, de Miñolo, Quijano, en fin. En fin, bueno, un par de décadas antes del trabajo de ese grupo de Colonialidad, Modernidad, González Casanova ya había propuesto este concepto de colonialismo interno para tratar de expresar que al interior de los países habían quedado rastros de ese tipo de pensamiento colonialista, aunque los países ya eran independientes, pero que sin embargo en su manera de pensar y de actuar, de alguna manera todavía se seguían registrando formas de actuar en la que distintos grupos, por ejemplo, hombres-mujeres, o urbanos campesinos, en fin, de alguna manera se relacionaban e instalaban proyectos de desarrollo que tenían que ver con la visión de mundo que en la sociedad de la época existían. La modernidad, el proyecto de progreso, que tenía que ver con justamente civilizar a la población, transformarla en ciudadanos o en ciudadanas y de alguna manera construir sus países a través de proyectos que en el caso de la música, lo vamos a ver ahora inmediatamente, fue muy evidente, sobre todo en la lectura de sus documentos y en el conocimiento de su principal material pedagógico, que eran las canciones, ¿cierto? Bueno, este es un ecosistema que se retroalimenta en sí mismo. Entonces, si nosotros revisamos la legislación y los programas, si revisamos los discursos musicales y también si revisamos las canciones escolares de la época, justamente tenemos ahí también la posibilidad de ir encontrando estas marcas de pertenencia que de alguna manera comprueban las características que ya les mencioné. Entonces, les voy a mostrar algunos ejemplos muy específicos de cada una de estas tres dimensiones. Por ejemplo, aquí está el programa de música vocal para educación primaria de Chile en 1883. Este fue el primer programa que apareció en nuestro país para la instrucción primaria, elemental, o sea, chicos de primero a cuarto básico hoy día. Este no fue hecho por profes alemanes y de alguna manera se aprecia así porque el programa es muy escueto. De hecho, esto que está acá es todo el programa, o sea, no es un resumen mío. Este es el programa completo. Enseñanza práctica del canto en coro, continuación del canto en coro, conocimiento de los signos, notas, solfeo, canto en coro, solfeo, canto de himnos patrióticos. Entonces hay características. De nuevo, la centralidad en el canto. Por otro lado, hay un poquitito de teoría musical, y esta teoría musical tiene que ver con el sistema tonal. Y por último, hay una obligatoriedad acerca de himnos patrióticos, ¿cierto? Que era una marca obligatoria. Sigamos. Este es un fragmento, solamente el cuarto grado del programa de canto para la instrucción primaria de Costa Rica de 1890. Este es el primer programa de Costa Rica. Y este es el cuarto grado. Lo seleccioné aleatoriamente, o sea, no es que este sea muy distinto a todos los otros. Cuarto grado, valor comparativo de todas las notas y silencio, del puntillo, signos de alteración, compases simples, intervalos simples, ejercicios de solfeo en cortos intervalos, empleando hasta la corchea, cantos al oído, a una y dos voces, cánones a dos partes. Los cantos se escribirán en el encerado y se procurará que los alumnos los lean y los copien como ejercicio de lectura de notas. Entonces, de nuevo, el tema del canto, aquí aparece una forma musical que es el canon, y también, de nuevo, un poco de teoría a partir del sistema tonal. 1890. Gracias, Raúl. Canto para la instrucción primaria en Bolivia. Este es el primer programa boliviano. Solamente le damos un solo año. El primer año, 1 hora semanal dividida en 2 medias horas. Indicaciones sobre la posición del cuerpo y de la boca y sobre la respiración. Ejercicios preliminares del oído y de la formación del tono.
solfeos en el círculo de 5 tonos, de do a sol, tratados según el método fonomímico, que consiste en llamar do al pulgar, re al índice, etc. 10 cantos religiosos, patrióticos y profanos a una voz. Ese era el primer año de la instrucción primaria, o sea, primero básico hoy día. Bolivia 1909. Vale, bueno, vimos 3 fragmentos de programa, que en estos 3 fragmentos de programa constatamos entonces canto, sistema tonal europeo, cantos religiosos, himnos patrióticos. ¿Ok? Escuchemos algunas canciones. Les escribí, bueno, seleccioné algunas canciones de distintos países, de cancioneros que de alguna forma fueron considerados importantes porque fueron declarados materiales obligatorios para sus respectivos países, o si es que los compositores fueron compositores de mucho renombre para el medio escolar. Está la letra para que ustedes la puedan leer, no quiero invertir tanto tiempo en esto, y hice una pequeña grabación de audio yo, así que me van a escuchar cantando mientras estuve infectado con COVID. Por lo tanto, hay algunas cositas vocales, pero para que ustedes escuchen y puedan también ir descubriendo ciertas características de la construcción musical, porque la letra ya es un tema, ¿cierto? Porque esto, por ejemplo, si una canción escolar dice: si la patria de mí necesita, estoy presto a luchar con valor, porque sé que eres patria bendita y que debo velar por tu honor, ya hay mucho que decir sobre este tipo de letras. Pero si ustedes además escuchan la construcción musical, van a escuchar a Europa. Relaciones, funciones tonales, construcciones melódico-armónicas, patrones de frases, semifrases, en fin, todo el tipo de estética que de alguna manera remite a este sistema musical tan conocido. Si la patria de mí necesita, estoy presto a luchar con valor, porque sé que eres patria bendita y que debo velar por tu honor. Patria mía, tú sabes que anhelo recordar lo que ya se escribió. Piensa, oh patria querida, que el cielo un soldado en cada hijo te dio. Piensa, oh patria querida, que el cielo un soldado en cada hijo te dio. Esta metáfora o esta analogía entre estudiante-soldado es una cuestión que aparece prácticamente en todos los países, y hay un montón de canciones, no himnos. Esta no es un himno, este es un canto escolar, en los que aparece esta figura metafórica en la que de alguna manera se instala esta idea de que los estudiantes también son chicos que van al colegio a formarse para defender la patria. Vamos ahora. Avanzamos. Mira, aquí hay otra, ¿viste? Es otro país y la idea es la misma. Esta se llama Soldadito, es de Colombia, 1935. Somos todos soldaditos de pequeña infantería, dirigimos nuestros pasos a la escuela cada día. Cuando la campana toca, se me ensancha el corazón y a la fila me encamino sin menor vacilación. Escuchemos un poquitito de la música. Somos todos soldaditos de pequeña infantería, dirigimos nuestros pasos a la escuela cada día. Cuando la campana toca, se me ensancha el corazón y a la fila me encamino sin menor vacilación. Luego a mi salón yo subo, mi tarea ya comienza, y al tocar las 11:30 todos los trabajos cesan. Almorzar, voy a mi casa y de nuevo a comenzar. Viva, viva nuestra escuela,
que nos hace trabajar. Escuchamos a México y esta era de Colombia. Vamos a otra. Esta es de Puerto Rico, 1904. Escuchemos. No hay una cosa en el mundo que me dé tanta alegría como dar una limosna antes de que me la pidan. En este caso, una música europea que el autor del cancionero adaptó cambiándole completamente la letra, lo cual era justamente una práctica súper común en los cancioneros latinoamericanos. O sea, rescatar canciones que eran de Europa. Estoy hablando incluso Mozart, Beethoven, en fin. Y a esas canciones hacerles una letra completamente distinta. No son traducciones, sino que son letras distintas. Y esas letras distintas hablaban, por ejemplo, en este caso, de la importancia de dar limosna. O sea, el tema civilizatorio, moralizante, de manera súper explícita. Vamos a otra. Madre España, para que ustedes vean ese espíritu eurocéntrico que construyó todo este tipo de imágenes, ¿no? De España como madre, de los latinos como hijos, en el fondo. Esta es una canción chilena de uno de los autores más importantes. Yo creo que de los tres más importantes, Julio Guerra. Esta es una canción del 1928. Escuchémosla un poquito. Desde Tacna al estrecho sentimos, Madre España, tu nombre latir. Madre España, te aclaman tus hijos. Madre España, responde al clarín. Justiciera la historia hoy presenta, como un monte sin nubes al sol, limpia de odios, prejuicios y errores, la silueta del héroe español. Bienvenidos, hidalgos hispanos, que nos diste después de la lid el idioma de Lope y Cervantes y la sangre briosa del Cid. Nuestras glorias, oh España, juntemos en un solo y heroico blasón, donde libres de viejos rencores hoy se abrazan el cóndor y el león. Madre España, te aclaman tus hijos. Madre España, responde el clarín. Desde Tacna al estrecho sentimos, Madre España, tu nombre latir. Madre España, te aclaman tus hijos. Madre España, responde el clarín. Escuchemos una última. Última. Este es el primer cancionero en Chile, el de Bernardo Goller. Este fue obligatorio, impreso en Alemania, porque el tema de la influencia alemana también hizo, por ejemplo, que mucho de este material justamente se imprimiera durante décadas en las imprentas alemanas y llegara a Chile a distribuirse en las escuelas públicas. Esta se llama Al entrar de la escuela, al entrar en la escuela del cancionero de Goller. Vamos a la escuela, vamos sin tardar, que la escuela es templo de felicidad. Si alguno a la escuela no quiere venir, falta sus deberes y será infeliz.
saludables reglas de moralidad. Ellos cariñosos labran nuestro bien, el que no los quiere un ingrato es. A la escuela que ya es hora, sin demora vamos pues, nos lo exige, nos lo manda la voz santa del deber. Bueno, son letras súper explícitas, entonces no voy a hacer tantos comentarios sobre eso para no demorarme tanto tampoco, pero ustedes se dan cuenta que de alguna manera se ven reflejados esas características de las cuales conversamos. El tema del patriotismo, el tema de dar la vida por la patria, si el país lo necesita, la importancia de la escuela, la importancia de la autoridad, el respeto de los profesores, y así como el respeto a los profesores, el respeto a los padres, a la madre, a las mujeres, a Dios, a la bandera, en fin. O sea, de alguna manera, la función civilizatoria expresada en este objeto artístico. Es un objeto artístico escolar, es funcional, no es un objeto artístico puro o neutral, sino que está cumpliendo una función. Y es súper interesante reflexionarlo porque de alguna forma cuando nosotros ahora, siglo XXI, en fin, hemos conversado tanto acerca de la pérdida del sentido, es interesante descubrir cómo en otro momento de la historia no el sentido, sino que la función de la educación musical estaba súper clara, súper definida y se expresaba de manera muy explícita hasta en su material pedagógico principal, que en este caso eran las canciones. Avancemos. Bueno, tengo seleccionado, no los vamos a leer porque creo que ya estoy un poquito tarde en la hora, pero para terminar este ecosistema, porque vimos programas, vimos canciones, pero falta leer algunas ideas, o sea, cuál era el tenor del discurso acerca de la educación musical, qué se decía acerca de la educación musical. En algunos casos son documentos y en otros casos son intervenciones públicas. Por ejemplo, en Bolivia, este es parte del programa de estudio, ¿eh? Entonces estas eran las funciones que la música cumplía en el sistema educativo boliviano. 2. El fin moral, que consiste en ennoblecer el alma, hacerle sentir lo bello, despertar el patriotismo y el cariño por el suelo, la admiración por sus héroes y el deseo ardiente de imitarles. Parte de lo que era la función de la educación musical en la educación boliviana en el primer programa de la asignatura. Avancemos. Palabras de Domingo Faustino Sarmiento, que fue uno de los principales impulsores del sistema educativo en Latinoamérica, o en el Cono Sur por lo menos. Ustedes saben, entre otras cosas, en Chile fundó las escuelas normales y en Argentina fue presidente de la República. Bueno, cuando él estuvo exiliado en Chile, el gobierno chileno en la década del 1840 y tanto, 1843, 1846, lo envió a Europa a investigar sistemas educacionales de los países europeos y en Norteamérica, y él fue el que introdujo el canto llano en las escuelas normales, que fueron las primeras escuelas normales en Latinoamérica. La primera fue en Chile, en 1842. Fue Sarmiento el que introdujo el canto llano en las escuelas normales, porque él, cuando estuvo en Francia, quedó absolutamente impactado con lo que vio allá, en las escuelas normales francesas, y parte de eso es lo que relata acá. Creo que en todos los casos y para todos los pueblos, la música, así aplicada a la enseñanza popular, está destinada a obrar la más feliz de las revoluciones en las costumbres. Y entre nosotros en América, donde la música popular, la canción no existe siquiera, y donde existe, es tan monótona e ignorante de los efectos musicales la una, tan torpe e inmoral la otra, pero 40 o 50 trozos de música de Mozart, de Gluck, de Rossini, de Beethoven o Bellini, abandonados al pueblo, ejecutados por cuantas voces pueden reunirse y con observancia, aunque no sea sino práctica de las reglas de la armonía, es cuanto puede apetecerse como propagación y popularización de las más acabadas obras de arte. O sea, un discurso en el que Sarmiento expresa su súper admiración por la música europea y de alguna manera un cierto ninguneo a lo que en América él consideraba que no existía, que era todavía la música popular o mestiza. ¿Okay? Una cierta invisibilización de manifestaciones musicales populares que sí existían, pero que él, en su condición, no
no reconocía como válidas todavía, por lo menos como fuentes de formación. Sigamos. En Argentina, miren, esto es una declaración del año 34. Se manda una lista de cantos todos los años para que la instrucción del Consejo Nacional de Educación de Argentina apruebe algunos cantos y no apruebe otros. Entonces, los argentinos del 34 dicen así. Primero, aprobamos la lista de canciones presentada por la Inspección de Música. 2, disponer que los directores de las escuelas cuiden de que los profesores especiales de música se atengan a dicha lista. Todo canto no incluido en ella deberá ser autorizado previamente por la Inspección de Música. 3, cada grado, o sea, cada curso, deberá aprender en cada curso no menos de 10 cantos, además del himno nacional y de los cantos obligatorios, que para los grados elementales y superiores son. ¿Cuáles son esos cantos obligatorios? Saludo a la bandera, de Leopoldo Correger, San Lorenzo, de Silva, la bandera, de Imbroisi, mi bandera, de Romano, el himno a Sarmiento, justamente, de Correger, y el himno al árbol, de Serpentini. O sea, las canciones obligatorias eran principalmente himnos patrióticos en Argentina en el año 34. Bueno, avancemos. Y esto es lo final. Se discute en el Congreso Uruguayo en 1911. Está la Academia de Música y están discutiendo sobre si seguir asignando recursos a la Academia, a la sección de mujeres. Entonces el diputado Melián Lafinur está en contra de seguir asignando recursos a esta sección de mujeres en Uruguay, porque básicamente plantea que, aunque las mujeres aprendan música, como que no ha salido entre ellas ningún Beethoven, ni siquiera un Verdi. ¿No sería este argumento para demostrar que es inútil que las mujeres vengan a ocupar el lugar de los hombres? Seres que no pueden reemplazarlos. Entonces, después la FINUR le pide a otro diputado que es médico que diga, porque usted está de acuerdo de que las mujeres, en términos como de estructura cerebral, no son iguales que los hombres y son inferiores, ¿cierto? Y el médico, ¿qué creen que dijo? ¿Que sí o que no? El médico dijo que sí, que las mujeres eran inferiores a los hombres y que estaba comprobado por la ciencia. Pero sí. Entonces, bueno, aparte de este tipo de segregaciones que eran clásicas de que la música para las mujeres, pero cierto tipo de mujeres, cuando nosotros decimos de que la educación musical empezó por las escuelas femeninas, no nos engañemos, no estamos hablando de que todas las mujeres tenían posibilidad de estudiar música, no, ¿sí? Eran las mujeres de las clases superiores, nunca fueron las mujeres pobres, nunca fueron las indígenas. Es cierto tipo especial de mujer, la mujer que justamente formaba parte de esta élite, de esta clase dominante. Entonces, sí, en realidad la música empezó a través de la educación femenina, pero esa educación femenina también representaba este modelo absolutamente patriarcal. De la misma manera, cuando hablamos de nacionalismo y de colonialismo, no hay contradicción. Uno podría decir, pero ¿cómo uno puede ser nacionalista y por otro lado colonialista, o sentirse como colonizado? Y se puede, cuando el modelo de tu nacionalismo es un modelo que está copiando justamente el modelo de Estado europeo. Cuando a ti como pueblo no se te preguntó cómo tú querías construir tu nación y se te impone una forma de nación que tiene una cierta estructura social, uno puede ser nacionalista, pero sin embargo a la manera de Europa. Y esa es una crítica que, bueno, surge recién desde finales del siglo pasado, ¿cierto? Permítanme terminar. Recuerden que esto es lo que habíamos visto, características del currículo musical y cuáles son las marcas sobre las cuales nosotros podemos ir constatando que efectivamente se cumple esta característica dentro de cada uno de estas formas de entender la música escolar. Avancemos, Raúl. Y hemos visto que efectivamente las marcas se cumplen, por lo tanto, de alguna forma, podríamos decir que el currículo musical en la mayoría de los países latinoamericanos tuvo este sesgo o esta característica de ser o de representar un enfoque estético moralizante que de alguna forma está inspirado o marcado por este colonialismo interno. Para finalizar, ¿para qué nos sirve hoy esta revisión del pasado? Básicamente, lo que yo intento, y me parece muy importante decirlo, no es instalar una idea de superioridad moral de 2022 en relación
al siglo XIX. No es tampoco hacer un juicio histórico, sino que más bien entender lo siguiente. Miren, la idea de la historia como maestra de la vida ya se dejó de lado hace mucho tiempo. ¿Sí? Eso ya no existe. La historia tampoco, o los estudios históricos tampoco ya buscan esa objetividad tradicional. Más bien lo que se intenta cuando uno revisa el pasado es este tipo de cuestiones. Integrar críticamente experiencias ya reveladas, o sea, estudios sobre educación musical que ya se han hecho en el continente. Así como también develar acontecimientos, coyunturas y estructuras que aún no han sido escritas, y sobre este todo instalar la posibilidad de reflexión. Veamos la penúltima. Es por eso que, por ejemplo, ideas como la de los historiadores Traverso, Enzo Traverso o Koselleck, el alemán Reinhard Koselleck, me parecen súper importantes para entender el sentido de este tipo de investigación. La tarea de escribir la historia supone un uso político de ella y del pasado sobre el cual se escribe, y abre un campo hermenéutico, o sea, un campo interpretativo, que tiene como límite un criterio de responsabilidad, que reemplaza al antiguo criterio de objetividad. La investigación histórica ya deja de buscar esa objetividad porque reconoce que en realidad es imposible hacer un estudio que no esté, de alguna manera, también modelado por tu propia subjetividad. Entonces, en el fondo, ya que va a ser siempre subjetivo, por lo menos yo intento un criterio de responsabilidad ético que me permita, ojalá, tener la mayor cantidad de fuentes y sobre eso intentar una reflexión. Koselleck lo dice de una manera parecida. El conocimiento y reflexión sobre los procesos históricos permiten visualizar opciones de futuro posible, ideológico y político. Este es un horizonte de expectativas. O sea, revisar el pasado no significa de que nosotros pensemos de que la historia es lineal y que los errores se pueden repetir. No, lo que nosotros hacemos es revisar el pasado de manera crítica para entender de que tenemos opciones de futuro. Y que hoy, en el caso de la educación musical, es probable que todavía sigamos siendo de alguna manera patriarcales, que sigamos siendo de alguna manera sesgados por el nacionalismo, y de alguna forma no estamos haciendo un contraste entre negro y blanco, entre buenos y malos, entre algo que pasó hace 150 años atrás y lo que pasa hoy. Es más, es probable encontrar que algunas de estas prácticas que parecieran terribles, digamos, desde una perspectiva, yo creo que errada, de superioridad moral que no existe y que no es tal, en realidad, el día de hoy todavía ciertas prácticas se mantienen. Entonces, de alguna forma, verlas de manera tan clara en el pasado, yo creo que también nos debieran ayudar a mirar críticamente nuestro presente y de alguna forma esmerarnos por superar aquellas situaciones que podrían ser cuestionables en el día de hoy y en el futuro. Bueno, como me pilló el tiempo, les voy a agradecer su asistencia y su atención. Quisiera solamente decir dos cosas para terminar. Primero, aprovechar de agradecer estar acá en La Serena. Quisiera mencionar 3 nombres de profes de acá de La Serena que me parece éticamente muy importante para mí poder decir, yo que soy un ñoño de la educación musical, de la historia de la educación musical, mencionar al profe Mario Arenas, mencionar a la profe Olivia Concha Molinari, mencionar a la profe Lina Barrientos como 3 educadores muy importantes para la educación musical en Chile a través de la historia, sus escritos, sus reflexiones, su trabajo de gestión a lo largo de décadas han sido muy importantes para los que hemos revisado justamente artículos, documentos, programas de estudio, en fin, y el aporte que ellos han hecho a la educación musical ha sido muy importante. Así que yo tengo el deber de mencionar sus nombres en público. Obviamente no son los únicos, pero ellos 3 me parece muy importante mencionarlos. Y por último, les quiero dejar un pequeño regalito al que quiera recibirlo. Tuve la suerte de editar un libro de piano hace un par de meses atrás. Se llama Pipochi, es una abreviatura de piano popular chileno, porque es un libro de iniciación al piano basado en música popular chilena. Entonces, canciones, en fin, de etcétera, en fin, los Jaivas, no sé, Víctor Jara, Los Prisioneros, Los Ángeles Negros, pero convertidos en ejercicios de iniciación. No son las transcripciones de las canciones para tocarlas y lucirse, no, son ejercicios de iniciación. Entonces, esta de descarga gratuita, ese es el link. Entonces, alguno de ustedes quiere bajarlo gratuitamente, ahí está Pipochi. Bueno,
Les vuelvo a agradecer mucho su atención. Ojalá nos veamos pronto. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Oscar. Lamentablemente, por una cosa de estructura y de tiempo, no vamos a poder realizar una ronda de preguntas, vamos a tener que hacer una pequeña modificación. Les pediré a expositores y moderadores que puedan comentar o dialogar con Oscar en nuestra sesión de pausa que tenemos en el salón de consejos de nuestro departamento. A los estudiantes que están presentes, si quieren hacer algún comentario, Oscar puede compartir su correo, yo se lo puedo compartir después. Lo puedes comentar, Opino More, ¿cierto? Lo voy a poner aquí en el chat también del Zoom. Es Opino More, @ sí. ¿Puedes mandar el Sí, también lo vamos a mandar. Es en Yahoo, ¿cierto? Sí, yahoo.es. ¿Por qué lo digo? Porque ahora a las 11 comenzamos con las mesas de trabajo. Así que no podemos. Sí, 79. Sí. No, 29:30, igual que ayer. Ah, perfecto. Sí, igual que ayer, 29:30. Sí. Así que nos vamos con moderadores y expositores a la sala de consejos. Y estudiantes, pues, muchas gracias por venir. Y cualquier consulta que tengan, cualquier cosa, le pueden escribir a Oscar y también descargar el libro. Muchas gracias por su presencia.